Fernando Moroy es docente y consultor experto en financiación. Es presidente del Chapter de Madrid de la red de Business Angels Keiretsu Forum de San Francisco. Consultor financiero FinTech e innovación digital bancaria. Forma parte de la plataforma Top 10 Management Spain como experto en financiación y nuevos modelos de negocio. Y ha sido director de Relaciones Institucionales de la Caixa. Asimismo, forma parte del Consejo Asesor de las startups Melbourne en Palo Alto y Supercuidadores en España. Sin más, Fernando, te cedo la palabra y también los permisos. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Junta de Extremadura, lógicamente a Extremadura Empresarial y, lógicamente, también a Conecta Financiación. La verdad que para mí es muy agradable, ¿no? Realmente, pues estar con vosotros durante este tiempo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muy bien. Nada, entonces, muchísimas gracias por invitarme a este proceso, digo, como decíamos, de Extremadura Empresarial y de Conecta Financiación. Nada, en la primera, pasa por favor, María, en las primeras transparencias simplemente lo que hacía era un poco, nada, presentarme. Mi formación académica inicial, soy licenciado en Ciencias Físicas, luego también tengo un doctorado en Ciencias Económicas, he trabajado toda la vida en banca. De hecho, mi primera oficina en la que fui director de oficina fue de Navalmoral de la Mata, o sea que me es muy querido realmente el ámbito de Extremadura. Acudía con cierta frecuencia a Cáceres y luego posteriormente a Badajoz, ¿no? También, bueno, vamos a pasar. En esta, como os decía, he estado fundamentalmente pues más de 34 años en el sector financiero, siempre en puestos de responsabilidad y digamos que hoy fundamentalmente la función por la que estoy aquí con vosotros es porque vamos a ir pasando. Es porque soy el presidente de una red de Business Angels de San Francisco en España. Soy presidente del capítulo de Madrid. La red se llama Keiretsu. La web es keiretsuforum.es, es la española, keiretsuforum.com es la internacional. Al final de la presentación os voy a dejar también esta misma transparencia con mis mails, también está como última slide al final de la presentación, ¿no? Para que de esta forma, pues también en un momento determinado, si quisierais ponerme en contacto conmigo, preguntarme alguna cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenéis un vehículo maravilloso que es Conecta Financiación, pero realmente también si me queréis preguntar algo, pues fenomenal. Vamos a comentar para aprovechar directamente el tiempo. Como decía María, bueno, me es de alguna manera indiferente si queréis hacer alguna pregunta durante la misma, o yo había pensado también reservar un periodo de tiempo, aproximadamente 10-15 minutos, no sé, al final un poco de la misma, pues para interaccionar un poco sobre preguntas. Realmente estos son un poco los conceptos que quería tratar en la agenda, cómo se financian las empresas y algunas ideas críticas introductorias, ¿no? Como nosotros pensamos que el proceso de financiación de una empresa, de una startup, es un proceso ordenado, que el orden de los factores sí altera el producto. Por eso pensamos un poco con instrumentos de financiación en deuda, luego probablemente instrumentos de financiación en equity o en capital, de los cuales pues, los instrumentos de financiación en capital más tradicionales tienen que ver con redes de business angels y con plataformas ahora más modernas de equity crowdfunding. Y luego algunos elementos, también me han pedido un poco ya de elementos de financiación general y bancaria, ¿no? Estarían un poco ya para empresas que ya pueden acceder a la financiación bancaria tradicional, que tiene una especificidad concreta. Vamos a pasar. Bueno, algunas ideas un poco inicialmente, ¿no? Digamos que este podría ser un poco el proceso, ¿no? El proceso en el tiempo de cómo es la financiación de una empresa, ¿no? Cómo se financian las empresas, ¿no? Desde la idea, en la parte de abajo, ¿no? La idea, una idea de negocio. Una cosa interesante también que nos gusta decir un poco como capítulo cero, ¿no? Es que en principio emprendimiento y financiación son dos cosas separadas, ¿no? Son dos cosas separadas. El emprendimiento tiene que ver con encontrar un pain factor, ¿no? Como dicen los americanos, un punto de dolor, una necesidad importante en el mercado y que nuestra propuesta de valor es capaz de presentarla de forma realmente diferencial y atractiva, ¿no? Otro tema es que probablemente, ¿no? Dentro de ese proceso necesitamos la financiación, ¿no? ¿Por qué? Aunque ahora veremos un poco en qué creemos y en qué cosas no creemos, ¿no? Desde la idea, ¿no? La idea de negocio, hemos decidido poner en marcha un proyecto, etcétera, ¿no? Bueno,
El primer elemento de financiación tiene que ver con lo que ahí veis en la transparencia, que son las 3 Fs, ¿no? Los Founders, Family and Friends, and Fools, dicen los americanos, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que no existe posibilidad de obtener una financiación adecuada, ¿no? Hoy en día, si no pensamos en una aportación de financiación por parte de los socios fundadores, ¿no? Nosotros en PAL Pudente lo solemos citar en el torno del 50% del plan de inversiones, ¿no? Fijaros que dentro de nuestro puesto de emprendimiento hemos preparado un business plan, ¿no? Y dentro del business plan hemos preparado un plan de financiación. El plan de financiación tiene dos partes. Primero, el plan de inversiones. ¿Qué necesito yo para arrancar mi negocio, ¿no? Esto es lo que condicionará, de alguna manera, luego los recursos que necesito. Lo primero que hay que especificar es qué necesito para arrancar mi negocio, ¿no? Habría que pensar realmente qué elementos realmente necesitas, ¿no? Son core de tu negocio, ¿no? Salvo que uno sea rico y tenga muchísimos recursos, pues hay que pensar si realmente esto lo podría hacer utilizando software as a service, pago por uso, en definitiva, no adquiriendo un activo, ¿no? Porque lo que uno diga en el plan de inversiones que necesita, alguien lo va a tener que financiar por el lado del pasivo, o bien con recursos propios o con recursos ajenos, pero siempre con coste. Luego, por lo tanto, la determinación, de alguna manera, de los recursos necesarios en la financiación vienen exigidos por el plan de inversiones. Bien. Hemos hecho el business plan, hemos hecho el plan de inversiones, hemos hecho qué necesito yo para arrancar mi negocio, ¿no? Hoy en día vivimos mundos donde fundamentalmente tendemos a variabilizar los activos, ¿no? Porque el objetivo fundamental de un negocio no es tener balance, no es tener activos, es ganar dinero, es proponer una propuesta de valor adecuada a nuestros targets objetivos, ¿no? Por tanto, en la medida en que podamos que ese activo, a lo mejor lo podemos utilizar no financiándolo, o sea, no adquiriéndolo y por tanto financiándolo, sino, bueno, con un concepto de pago por uso, de software as a service, de renting, etcétera, siempre será importante, ¿no? Una vez que hemos determinado el plan de inversiones, nosotros decimos que aproximadamente el 50%, ¿no? El 50% de ese plan de inversiones tienen que ser fondos propios, fondos del entorno de los 3 Fs, ¿no? También ahí ponemos algo de subvenciones, ¿no? Pensamos que existen realmente, esta sería la mejor financiación, la que no hay que devolver, ¿no? Desgraciadamente, en general, las administraciones públicas, es posible que queden todavía alguna, el concepto de subvención pues, ha ido prácticamente a menos, ¿no? Bueno, luego el proceso que nosotros pensamos que tiene que ser deuda, ¿no? Instrumentos de deuda, ¿no? Instrumentos de deuda. Vamos a imaginar que hemos determinado qué necesito para arrancar mi negocio. Hemos dicho que aproximadamente el 50% de estos son fondos propios del entorno de los 3 Fs, Founders, Family, Friends, ¿no? Y el otro 50% hay que buscarlo, ¿no? ¿Dónde lo buscamos? ¿O qué buscamos primero? ¿Buscamos deuda o capital? Bueno, nosotros entender primero hay que buscar deuda, ¿no? Por razones clarísimas, ¿no? Primero porque la deuda no es mala, ¿no? Realmente en finanzas nos explican que la deuda barata el coste medio de los recursos, ¿no? El WACC que decimos en la academia, ¿no? El coste medio de los recursos, ¿no? Y por tanto esto exigirá una menor rentabilidad a los activos, ¿no? Dos, la deuda no interfiere en el gobierno corporativo de las empresas, ¿no? La deuda lo único que hay que hacer es pagar, ¿no? Pagar el crédito, el préstamo que nos han dado, ¿no? Y tres, sería muy difícil, ¿no? Que por ese otro 50% que nos falta, ya hemos dicho que el 50% primero lo ponemos nosotros como fondos propios, por ese 50% que nos falta para ese plan de inversiones, tuviéramos de entrada una aportación de capital o en equity, que decimos, ¿no? Por parte de un inversor externo, ¿no? De un inversor tercero. Llámese Business Angel, llámese plataforma de equity crowdfunding, llámese lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues que probablemente, primero, yo diría que no es ni bueno ni para los emprendedores, no es realista, porque probablemente no va a haber, pero es que además tampoco creo que es bueno para los emprendedores, ¿no? Porque ese 50% en ese estadio inicial, donde todavía, en el mejor de los casos, tenemos un prototipo, en el mejor de los casos estamos comenzando a tener ventas, a tener ingresos, pero no tenemos ni EBITDA positivo, ni EBIT positivo, ni resultado contable, no tenemos flujos de caja, ¿no? Por tanto, ¿cómo valorar ese otro 50% que andamos buscando por el dinero que nos va a poner ese inversor tercero, ¿no? Habría intereses un tanto probablemente él querría un mayor porcentaje del capital de nuestra startup y nosotros uno menor, porque el partido va a ser muy largo, ¿no? Luego, por tanto, primero nosotros recomendamos instrumentos de deuda, ¿no? Ahí ponemos algunos instrumentos de deuda a nivel nacional. Yo, disculparme un poquito que no conozca con tanto detalle, ¿no? Los de ámbito de Extremadura, ¿no? A nivel nacional, y creo que funcionan muy bien, y además no tienen periodos abiertos de ventanilla, pues funcionan muy bien los ENISA, ¿no? La financiación de ENISA. ENISA tiene todos los años 70 millones de euros de presupuestos del Estado, de alguna manera, para financiar en forma de préstamo participativo en dos modalidades, ¿no? El pequeño hasta 75.000 euros y el grande, ¿no? A partir de hasta 300.000 euros, ¿no? Que es una vía de financiación en deuda muy interesante, ¿no? Muy interesante. En condiciones, esto sería pues para
hablar otro día, ¿no? A lo mejor, ¿no? Muy interesante en cuanto a que reúne las características de la financiación del emprendimiento, ¿no? En términos de A, largos plazos, B, condiciones blandas, C, solo la garantía del proyecto. No hay que, digamos, aportar nuevos colaterales o nuevas garantías adicionales, ¿no? Enisa, Cedetti es más complicado, ¿no? Cedetti además ahora ha optado, mira, estos días precisamente se va a abrir, la convocatoria, la nueva convocatoria de Cedetti. Esta es la mejor, porque además estas no son préstamos, son subvenciones, es una subvención de hasta 20 millones de euros, importes de hasta 250.000 euros, ¿no? El problema es que los grados de, digamos, de exigencia de concesión de Cedetti son más complejos, ¿no? Hay que demostrar que una empresa es una empresa de base tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, la documentación, todo esto es más compleja también. Nosotros un poco también nos dedicamos, también sabemos de cosas de estas, pues, pero es más complicado, ¿no? Entonces, hemos arrancado la empresa, hemos puesto nosotros fondos, los socios fundadores el 50%, hemos de alguna manera acudido a la otra financiación del 50% en forma de la financiación de NISA y de NISA, sobre todo especialmente. Hay alguna posible también instrumento, ¿no?, de este tipo, como pudieran ser, por ejemplo, avales. Por ejemplo, aquí en Madrid funciona muy bien en Madrid. El microcrédito de la Caixa. La Caixa tiene una unidad que se llama Microban La Caixa, que es especializada en la concesión de microcréditos, ¿no?, también hasta 25.000 euros. Bueno, y con ese otro, por tanto, con eso hemos cubierto ese 50% inicial. ¿Esto nos ha servido para qué? Nos ha servido aproximadamente para estar, bueno, pues el primer hito, ¿no? Las empresas, nosotros entendemos que son como las personas, ¿no? Tienen una especie de visión, entre comillas, antropomórfica, ¿no? Las empresas nacen, crecen, se desarrollan y ojalá no mueran, ¿no? Cada fase, pues es una especie de hito, ¿no? Este primer hito nos ha servido, pues este primer año y medio, para testar muy bien nuestra idea de negocio, para tener clientes, para tener ventas. Al final del año 2 aproximadamente podríamos estar con EBITDA neutro, con EBITDA prácticamente positivo. Y a partir de ese año y medio, 2, comienza la segunda fase, ¿no? La segunda fase, ¿qué es? Pues la segunda fase, vamos a suponer que todo va bien, ¿no? La segunda fase se caracteriza por a lo mejor, oye, necesitamos completar algunas funcionalidades del prototipo, B, a lo mejor necesitamos hacer alguna contratación de gestión comercial si nuestro cliente es con un target muy B2B, a lo mejor necesitamos hacer alguna campaña de SEM relacionada así para nuestros targets de clientes B2C, en definitiva necesitamos recursos. Ese salto irá también aproximadamente del año 2 al año 4. Y aquí es donde intervienen todavía, a final del año 2, la empresa hemos dicho que todavía a lo mejor no tiene EBITDA positivo, no va a ser difícil que entre en esquemas de financiación bancaria de banca comercial tradicional. Yo me he pasado mis últimos 30 y tantos años, ¿no?, en banca comercial y entiendo un poco los criterios de financiación del riesgo bancario, ¿no? Que probablemente de riesgo bancario de banca comercial, ¿no? Y entiendo que, bueno, pues que ese no es un poco su objeto y su finalidad, ¿no? Los criterios de análisis de riesgo en banca comercial, pues son unos criterios de riesgo, primero de capacidad de pago, pero segundo, patrimonialistas, ¿no? Un poco demostrar que uno no necesita el crédito, ¿no?, para que a uno se lo den, no por hacer una broma, ¿no? Y va a decir que creo que conozco muy bien ese otro lado, ¿no?, en los que me he pasado mis 34 años de vida profesional. Por tanto, todavía al final del año 2 no podemos acudir. ¿A quién acudiremos al final del año 2? Pues al final del año 2 aparecen de alguna manera también, o pueden aparecer, digamos, inversores externos, ¿no? Inversores privados externos. Todos lo podemos llamar business angels, los podemos llamar inversores privados, ¿no? Que ahora hablaremos de esto. Nosotros, por ejemplo, yo represento una red de inversores privados internacional, de hecho es la más grande del mundo, 50 y tantos chapters en el mundo, en la que hacemos esto. Ponemos en contacto a nuestra red de inversores privados, de business angels, con startups que están en ese proceso, que van a ese proceso. Esto durará más o menos del año 2 al año 4. Al final del año 4 ya lo normal es que la empresa tenga, vamos a suponer que estamos diciendo que todo va bien, va a tener ventas, va a tener clientes, va a tener resultado contable positivo. Ahora sí, probablemente podemos acudir a una oficina bancaria para que nos ofrezcan el ICO o el ICO Pymes, etcétera, ¿no? Si la empresa va a seguir creciendo, probablemente tendremos que acudir a elementos de venture capital y ojalá algún día incluso más. Vamos a pasar. María. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque tenemos poco tiempo, ¿no? Esto, bueno, yo tengo, además de ser presidente de una red de Business Angels, ¿no?, tengo una vena académica, soy profesor de
soy profesor de finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid y soy profesor también de finanzas en alguna escuela de negocios, ¿no? Esa transparencia lo suelo poner un poco por si si las personas quieren ver cómo es un poco la situación del emprendimiento en España, ¿no? Y un poco lo que antes os decía del tamaño de la inversión, del volumen de inversión, ¿no? Hay un informe muy interesante que ya llevamos 10 años con él, incluso se hace a nivel internacional, pero ahí tenéis incluso el de con foco español, ¿no? www.gen-spain.com. Ahí podéis descargaros un informe muy interesante en el que nos escribe un poco cómo es un poco la tipología del emprendimiento en España, ¿no? Ese informe es muy interesante. Hay una página, que es la que yo ahora me quería referir, la 77, que es la que habla de la financiación del emprendimiento, ¿no? En España, ¿no? Entonces, al final, en esa página lo que nos viene a decir es un poco lo que os acabo de decir yo. Primero, nos enseña de qué tamaño es el balance medio de las startups que se han puesto en marcha el año pasado en España, ¿no? GEM son las iniciales de Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Que dice ahí que en la media el año pasado fueron de 93.000 euros, ¿no? Y luego nos habla de la mediana y nos habla del valor, ¿no? Pero luego, sobre todo, el segundo punto es el que os quería decir un poco para reforzaros la idea de que, curiosamente, aunque en teoría a lo mejor las startups, los emprendedores que han puesto en marcha el proyecto, el negocio en España el año pasado, no conocían lo que he dicho, ¿no? Ese 50%, sin embargo, lo cumplen, ¿no? Una aportación importante tiene que ser vía recursos propios. Vamos a pasar, esto si queréis pues bien lo veis, ¿no? Algunas ideas muy rápidas son las que he dicho, ¿no? Primero, tenemos que tener un plan de empresa, un business plan, ¿no? Tener un business plan no es condición suficiente, pero hoy en día yo diría que sí es necesaria, ¿no? No habría en su día, el señor Amancio Ortega no habrá hecho nunca ningún business plan, ¿no? Pero hoy en día yo creo que sin ser condición suficiente es necesaria. Y dentro del business plan tenemos el plan financiero, ¿no? El plan financiero es necesario, ¿no? Algunas ideas también. Bueno, una materia prima llamada dinero, pues lógicamente puede ser más escasa, ¿no? Y más cara en el futuro, ¿no? Es verdad que ahora estamos viendo unas condiciones de política monetaria en cuanto a que el precio es más barato, ¿no? Para una startup el problema no es tanto el del precio, ¿no? Sino el de conseguir la financiación, ¿no? Tercer punto, una adecuada planificación de recursos propios, siempre de unos recursos propios del 50% respecto al total pasivo. Pero esto, fijaros, no se aplica ya solo para startups, ¿no? Se aplica para Telefónica, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Veíais en Expansión, ¿no? Como Telefónica, en su presentación de resultados y en su foco financiero, está constantemente transmitiendo al mercado, en este caso, decir, oye, nuestra proporción de deuda financiera sobre EBITDA va a estar por debajo de 2,3, 2,4. Nuestra estructura de recursos propios será 50% respecto al total. Es decir, que realmente, digamos, este concepto de planificación financiera de un 50% de recursos propios sobre el total es necesario, ¿no? Y en general, esto está derivado de que tenemos que tener, probablemente, depende de nuestro proyecto, no es lo mismo un proyecto TIC que un proyecto de biotecnología, que un proyecto de no sé, de agrotech, que un proyecto determinado. La intensidad de capital, es decir, de alguna manera, los activos necesarios de financiar condicionan evidentemente la financiación, ¿no? Si podemos de alguna manera tener proyectos menos intensos en capital, un proyecto en general TIC en principio es menos intenso en capital que un proyecto de biotecnología o un proyecto incluso de otra naturaleza. Pasamos, si os parece. María, muy bien. Bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? De alguna manera. Es difícil obtener financiación en la fase inicial, ¿no? Sí, pero aquí, yo diría que aquí, en San Francisco, en todas partes, ¿no? Proyectos de alto riesgo, ¿no? Por tanto, es comprensible que los financiadores, ¿no? Del otro lado, pues de alguna manera, una startup que empieza, ya doy por asumido que existe un buen pain factor, un buen punto de dolor, doy por asumido que tenemos una propuesta de valor, doy por asumido que tenemos un equipo capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Pero ahora sí, pues realmente la startup todavía no tiene economics, tiene muchísimo riesgo, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. La financiación del emprendimiento en general no es bancaria, ¿no? No es bancaria, me refiero en el entorno de banca comercial. Y cuando hablo de financiación del emprendimiento, hablo de financiación del emprendimiento en términos de entender lo que es la financiación del emprendimiento, que sería A, pues una operación vamos a ver si hablamos de préstamo a largo plazo, B, con condiciones blandas, C, solo con la garantía del proyecto, ¿no? No considero que una operación de financiación al emprendimiento sea aquella en la que hacemos firmar a los emprendedores, ¿no? De alguna manera, arriba, por decirlo así, con la sociedad y abajo a nivel particular, o algún banco por ahí, ¿no?
que cuando alguna persona más joven, ¿no? Dice que quiere poner en marcha un proyecto de emprendimiento, pues le dice, sí, sí, pero dile a tu padre, chaval, que baje con las escrituras del piso, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estás dando es un préstamo, a lo mejor al padre, con la garantía encima de la casa, para que luego, y que luego esos fondos los va a destinar a la puesta en marcha, ¿no? De un proyecto del hijo, ¿no? La financiación del emprendimiento en general no es bancaria, ¿no? Ya hemos hablado de esto, deuda primero y luego capital o equity, por lo que hemos dicho, ¿no? Pasamos. Bueno, voy a pasar esto muy rápidamente también, ¿no? Para que nos dé tiempo también a otras cosas, ¿no? He dicho que hemos determinado el plan de inversiones, probablemente lo más ligero posible, hemos puesto el 50%, o sea, por lo tanto, el fondo que necesitamos hemos dicho que viene determinado los, por los fondos del plan de inversiones. Hemos puesto el 50% y el otro 50% hemos dicho que es deuda. Y que no es bancaria, en general de banca comercial. Entonces, ¿dónde acudir, no? Bueno, pues yo creo que hay solamente 3 instrumentos de financiación en deuda, yo diría, de la vida real, que funcionan de una forma, pues yo diría, muy, muy interesante, ¿no? Puede haber alguno también con foco un poco local, más autonómico, por eso ya dije que me disculpo un poco, porque no sé si por la propia Junta de Extremadura tiene algún instrumento con presupuesto junta, instrumentado en deuda, etcétera, ¿no? Voy a hablar un poco de los que tienen un carácter un poco más nacional y que además incluso tampoco tienen un periodo de ventanilla abierta de momento determinado, sino que están abiertos en general todo el año. ¿Pasamos? Bueno, el primero es el microcrédito. Esto microcrédito es una operación de financiación en este caso, adscrita a Microbank. Microbank es una ficha bancaria de Caixa que recibe fondos del Fondo Social Europeo, ¿no? Por tanto, no son fondos del funding tradicional de clientes de las oficinas bancarias de Caixa. Y el microcrédito funciona y funciona muy bien de la vida real. Es una operación hasta 25.000 euros en condiciones características de la financiación, de lo que debe ser la financiación del emprendimiento. Largos plazos, condiciones blandas y fundamentalmente con las garantías del proyecto, ¿no? A través de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, normalmente tenemos, yo por ejemplo conozco mucho más el ámbito de la Comunidad de Madrid, porque esto es un instrumento vinculado a Caixa, ¿no? Yo soy he sido el director de Relaciones Institucionales de Caixa en la Comunidad de Madrid y nosotros, por ejemplo, teníamos determinados acuerdos bien con la Comunidad de Madrid, bien con la Asociación de Jóvenes Precisamente Empresarios, ¿no? Por las que canalizábamos las operaciones de microcrédito, ¿no? Las operaciones de microcrédito no tienen un análisis, como dije, desde un punto de vista de riesgo bancario tradicional, ¿no? Mi recomendación es que, por lo tanto, a través probablemente o bien de la oficina bancaria de Caixa en la localidad, aunque no va a ser ella la que, digamos, ella os va a ayudar a cómo tramitar el microcrédito correspondiente, ¿no? Bien a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores, que estoy seguro que en la correspondiente región funcionan muy bien, ¿no? En general funcionan muy bien, ¿no? A través, a lo mejor, probablemente del convenio que tiene también la Junta con Microbank para el tema. Pasamos. El que funciona yo creo que muy bien, con un presupuesto permanente, con presupuesto anual, ¿no? Es la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, ¿no? ENISA es una institución pública adscrita al Ministerio de Industria en la que todos los años tiene entre 70 y 80 millones de euros en operaciones de financiación que las tiene que gastar, comillas, lo de gastar, ¿no? Ellos tienen su propio dinero, reúnen todas las características que tiene que tener la financiación del emprendimiento. Tienen su propio dinero, esos 70, 80 millones, ese dinero viene de los presupuestos precisamente del Estado, o sea, es presupuesto de todos los españoles, ¿no? Que queremos que de alguna manera se fomente el emprendimiento, ¿no? B, tienen su propio departamento de análisis de riesgos, ¿no? Por tanto, no es un departamento de análisis de riesgo bancario con criterios, digamos, bancarios más tradicionales, tienen su propio departamento de análisis de riesgos. Y C, de alguna manera han constituido una propuesta de valor alrededor del préstamo participativo en el que reúne las características de que esa financiación del préstamo participativo, ahora veremos qué significa préstamo participativo, pero que no necesita colaterales, no necesita garantías adicionales. Los emprendedores no tienen que firmar por. Un tema importante que sí quiero decir en relación con el tema de la ENISA es que hay que tener una estructura jurídica societaria. Es decir, no
decir, oye, en España se puede ejercer una actividad empresarial emprendedora siendo persona física, lo que denominamos un poco el concepto de autónomo. Claro que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora bien, se puede hacer, pero por ejemplo no podríamos solicitar en ENISA. Si entráis, por ejemplo, en enisa.es, veis que en las líneas de financiación hay de dos tipos, la que llamamos jóvenes, jóvenes emprendedores, un poco en la que la edad del que detecta del equipo gestor, del que detecta la mayoría del equipo gestor no puede superar los 40 años. Bueno, una forma un poco especial, ¿no? De llamar joven, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Porque tienen dos modalidades, el de jóvenes emprendedores hasta 75.000 euros y digamos, el de normal hasta 300.000 euros, ¿no? El instrumento es un préstamo participativo, que significa, préstamo participativo significa sobre todo, significan dos cosas, pero me voy a quedar con la sencilla, en que el coste del préstamo tiene dos tramos. Un tramo fijo, muy barato, Euribor a un año más un 3,25. Pensemos que el Euribor a un año ahora está al 0%, luego por tanto estamos hablando de un 3,25, más un tramo variable en función de cuál ha sido el performance, cómo lo ha hecho la startup el año pasado. Cuando la startup cierra el ejercicio con la auditoría correspondiente y enseña en función de la rentabilidad financiera que ha obtenido la startup, la ENISA le puede cobrar un poco más, ¿no? Pero con un límite, ¿no? Hasta un 6% de máximo adicional. Ojalá tuviéramos que pagar, ¿no? Ojalá tuviéramos que pagar realmente un variable, ¿no? Eso indicaría que nuestro proyecto, nuestra startup ha funcionado muy bien, ¿no? Plazo máximo, 7 años, etcétera. Es posible tramitar en ENISA directamente desde la página web de ENISA, ¿no? Que también, por ejemplo, nosotros pues ayudamos, nosotros también tenemos también una división especializada en ayudar a las startups en la formalización, en el proceso precisamente también de la solitud del ENISA, ¿no? Del correspondiente. Esto es deuda con las características propias de la startup. Funcionan muy bien, llevan mucho tiempo en el mercado, más o menos conceden una operación de cada 4, ¿no? Es decir, oye, pero a todo el mundo que solicita el ENISA, no se os olvide, antes dije, de hecho, si leéis las condiciones, ¿no? Una de las condiciones que dice es, vale, yo te daré la financiación siempre que tú me digas que has aportado el 50%, ¿no? Correspondiente. Nosotros ya hemos dicho que hemos aportado el 50% en forma de recursos propios, ¿no? ¿Cuál suele ser el proceso normal? Constituir la startup con una cantidad determinada, ¿no? Y solicitar inmediatamente el ENISA, teniendo en cuenta que el ENISA nos va a pedir el 50% de lo que pidamos. Si pedimos 50.000, nos dirá, tú has puesto, vosotros, socios fundadores, habéis puesto otros 50.000, lo cual me parece también bastante, ¿no? Pasamos. Bueno, en Madrid, disculparme un poco porque no conozco tanto el ámbito Extremadura, ¿no? Aquí funcionan muy bien también las sociedades de garantía recíproca. Una sociedad de garantía recíproca no te va a otorgar la financiación en sí mismo, pero te va a otorgar un aval y con ese aval sí vas a poder acudir a cualquier entidad financiera. Entonces, así como hemos dicho que en esos 2 primeros años todavía los bancos, bueno, pues no sé, por hacer una broma, no nos quieren ni ver, ¿no? O sea, quiere decir que no formamos parte de su esquema de concesión de riesgos, ¿no? Pues a lo mejor seguro, si conseguimos un aval de una sociedad de garantía recíproca, pues evidentemente ya eso es diferente. ¿Por qué? Porque realmente ante un posible impago, ya esto, digamos, tiene un nivel de riesgo adecuado. Un posible impago, pues realmente la sociedad de garantía recíproca pagaría al banco, ¿no? Mirar este tema, en Madrid funciona muy bien, hasta 60.000 euros que te concedan el aval, con el aval uno va al banco y en ese momento ya sí puede movilizar los fondos, ¿no? Otro instrumento interesante en deuda. ¿Seguimos? Bueno, y ya no hay más, ¿eh? No hay más. Es decir, fijaros, instrumentos, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Por lo tanto, hemos creado la startup, plan financiero, hemos determinado que necesitamos para arrancar el negocio, hemos puesto nosotros el 50%, socios fundadores el otro 50%, instrumentos de deuda, de microcrédito de ENISA, de carácter nacional, microcrédito ENISA, la posible aval de una sociedad de garantía recíproca, ¿no? Para empresas que ya están en fases más avanzadas, para empresas que tienen ya una denominación o un concepto de empresas de base tecnológica, existen, digamos, otro instrumento que no lo he puesto aquí por sencillez, que se llama el CDTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, ¿no? Conseguir una financiación del CDTI es más compleja, yo diría que es más compleja. Es más compleja porque, primero, ahora la modalidad, que tienen dos tipos de grandes modalidades. Una modalidad de subvención, ¿no? Que van a abrir ahora enseguida el proceso, ¿no? Como decimos, esa sería la mejor, ¿no? Lo que ocurre es que las solicitudes son extraordinariamente importantes, ¿no?
Nosotros tenemos una unidad que se dedica a estas cosas y me decían que, aunque este año la dotación va a ser de 25 millones va a dar aproximadamente, teniendo en cuenta que 250.000 euros es la máxima ayuda, ¿no? Pues aproximadamente serían 1 millón o sea, 4 por cada millón, unas 100 operaciones van a dar, ¿no? Para esos 100 operaciones, pues probablemente los niveles de solitudes van a estar aproximadamente entre 5 y 7 veces cada una de ellas, ¿no? ¿Ok? Vale. Siguiente fase. ¿Con esto qué hemos hecho? Con esto hemos logrado llegar más o menos al final del primer año y medio, ¿no? El proyecto nos va bien el prototipo, o sea, el prototipo tenemos ventas, nuestra idea de negocio tiene sentido, pero hemos llegado al final del año, primer año y medio, segundo año de vida. Tenemos revenue, estamos a punto de tener EBITDA positivo, etc., ¿no? Pero ahora viene el siguiente salto, ¿no? Es como los niños, ¿no? La siguiente fase, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué significa esta fase, no? Pues esta fase es la que la startup se plantea, oye, ¿y si completáramos algunas funcionalidades del prototipo? Oye, ¿y si contratáramos una persona que peine el polígono industrial de Mérida y de Badajoz? Oye, ¿y si hiciéramos una campaña en Sen o en Facebook con Google y demás para nuestros clientes B2C? Oye, ¿y si que estamos en Cáceres nos vamos a Badajoz o al revés, ¿no? Es decir, y de alguna manera necesitamos, en definitiva, necesitamos unos recursos correspondientes, ¿no? Unos recursos para crecer, ¿eh? Bueno, cuando uno mira, y esto es obligación de los socios fundadores, dimensionar, ¿no? Cuánto necesitamos para la siguiente fase. La siguiente fase que irá, pues aproximadamente también del año 2 al año 4 aproximadamente, como los niños, ¿no? La siguiente fase, ¿no? Hemos dimensionado cuánto necesitamos para esto, ¿no? Cuánto miramos y decimos, oye, ¿esto quién lo va a poner, no? ¿Quién lo va a poner, no? Bueno, vamos a ver, o lo ponemos los socios fundadores, que todavía, pues, en muchos casos esto no es muy realista, ¿no? Los socios fundadores, gracias a un esfuerzo tremendo, a veces con unos salarios muy de subsistencia, han logrado llegar ahí, pero no tienen recursos propios para financiar esa fase de crecimiento, ¿no? 2, la financiación bancaria comercial tradicional todavía, probablemente en los ámbitos en los que entendí yo financiación del emprendimiento, no con colaterales o garantías adicionales, todavía también va a ser complicada, ¿no? Por tanto, 3, ¿qué es lo que surge de forma natural? Tiene que venir alguien de fuera, que ponga un dinero, ¿dónde? En el capital, en el equity, para podernos permitir esa fase de expansión y de crecimiento. ¿Y eso cómo lo llamamos? Bueno, eso lo llamamos business angels, inversores privados o una modalidad de los mismos hoy en día de plataformas de equity crowdfunding, que en el fondo al final una plataforma de equity crowdfunding no es más que una modalidad de inversores privados múltiple, ¿no? O de muchos, ¿no? Pasamos. Bueno, business angels, perfiles, ¿qué son los business angels, ¿no? Esto nos daría también, es mucha información, ¿no? Concentrada en una hora, ¿no? Yo, como os he dicho, soy profesor de finanzas y de hecho tengo un seminario sobre financiación del emprendimiento, ¿no? en el que es un seminario de 3 meses, ¿no? Por tanto, bueno, aquí voy a ir un poco más concentrado a abrir ventanas, ¿no? Y de alguna manera también, incluso si alguien tiene alguna duda posterior o algo, pues como voy a dejar también este tema, más que nada mi objetivo en una hora de este webinar es abrir ventanas, ¿no? Bueno, los business angels. Los business angels son personas pues normales, ¿no? Que en definitiva son personas particulares en general. Ahí también empieza a haber family office, digamos, el dinero que tiene una familia, perfiles de exdirectivos de empresas que, bueno, pues que quieren rentabilizar su dinero legítimamente, el que tanto les ha costado ganar, el que deriva de su esfuerzo, ¿no? Y que les gusta hacerlo e invertirlo en startups, ¿no? En proyectos de emprendimiento, ¿no? ¿Y para qué lo hacen? Yo diría que con 2 objetivos, ¿no? Con un objetivo de ganar dinero, ¿no? Un business angel normalmente es un inversor financiero. Es un inversor un poco, seamos francos, que el día que entra en la startup está pensando que al cabo de 4 o 5 años salir. Y lo que está pensando es cuánto valdría esta startup, cuánto valdrá mi participación el día que yo vaya a salir con esto, el día que alguien, claro, para que salga yo, alguien tiene que entrar, ¿no? Pues estamos hablando de inversiones que no tienen un mercado secundario como si esto fuera Telefónica, ¿no? Bueno. Por tanto, son legítimamente, quieren ganar dinero, ¿no? Y 2, pues yo diría que también tienen una sensibilidad un poco, pues con estas cosas, les gusta divertirse, les gusta, bueno, en general un business angel que entra en una startup, pues suele ser miembro, si ha encontrado con dinero, puede ser miembro del consejo. Deberíamos tratar de tener business angels o inversores privados de lo que los americanos llaman smart money, no solo que me aporta el dinero,
Hemos dicho que para esta segunda fase, imaginamos que la hemos dimensionado, esa fase que dije que va del año 2 al año 4, imaginemos que la hemos dimensionado, no sé, en 300.000, 200.000, 500.000 euros, ¿no? Hombre, es muy importante que encontremos a alguien que nos ayude a esto, ¿no? Porque probablemente, ¿qué ocurre? Que si la empresa no crece, bueno, si la empresa no crece, esto es casi como los niños, ¿no? Si la empresa no crece, casi tiene riesgos de morir, ¿no? Por tanto, pero además de que encontráramos esta persona, ojalá encontráramos lo que los americanos llaman smart money, ¿no? Smart money es un business angel que además va a dar valor añadido, ¿no? Es un business angel que conoce la industria, al que le vamos a poder decir, oye, preséntanos a estos proveedores, preséntanos a estos clientes, dinos por dónde van las tendencias, ¿no? Normalmente lo tienen que saber también los socios fundadores, pero ese extra de valor añadido, ¿no? Estos son los business angels en general, ¿no? Luego hay muchísimos elementos, muchísimos matices, nos daría para... Avanzamos. Ahora, bueno, por ejemplo, esta es una de nuestras redes, ¿no? Keiretsu. Yo os invito, ¿no? Os invito. Y de hecho estáis invitados, me tendríais que mandar un mail porque lo hacemos en CaixaForum, ¿no? Pero yo os invito a porque contarlo, la teoría, pues bueno, como todo en la vida, es mejor verlo, todo tocarlo, ¿no? Yo os invito a nuestro próximo foro de inversión, ¿no? Me tendríais, como digo, que mandar un mail, pero ya os digo que sí estáis invitados. El mail lo digo para efectos de seguridad porque los hacemos en CaixaForum, un poco derivado de mi relación anterior con Caixa. El próximo foro de inversión en Madrid será, pasa que es en Madrid, claro, bueno, que tampoco... Es el miércoles 24 de abril. Miércoles 24 de abril a las 4:30 en CaixaForum. Suele durar de unas 2 horas, de 4:30 a 6:30, 7. Allí veremos también, seleccionaremos para esa fecha unos 7, 8 proyectos que vienen ahora a la fase, digamos, de la búsqueda de la financiación en startup. Esto lo pasamos porque es un poco información sobre nuestra red, ¿no? ¿Okay? Pasamos esta, hemos dicho. ¿Podemos pasar esta transparencia, María? Bueno, esto lo paso un poco rápido. Somos una red, tenemos 50 y tantos chapters en el mundo. Esto es la red de inversores más grande del mundo. Nuestro foco es fundamentalmente un foco de internacionalización, ¿no? Yo creo que en España hay buenas redes de business angels. Yo no voy a citar, yo creo que hay 2 o 3 buenas redes de business angels, ¿no? Pero yo creo que lo que caracteriza un poco fundamentalmente a Keiretsu es su flavor internacional. A veces cuando uno está empezando, cuando es una startup, pues esto igual lo ve con menos valor, ¿no? Pero cuando uno empieza a crecer, pues hombre, España es un país maravilloso, pero es un país de 44 millones de habitantes, ¿no? Hace unos meses no tenemos mucho, pero a veces, hace unos meses tuvimos una startup que se dedica a la fabricación de zapatos de señora totalmente personalizables, de un nivel medio alto, que quería saltar al mercado americano. Entonces, para saltar al mercado americano, además de las herramientas que pueden existir, nos dijo, oye, nos gustaría, Fernando, presentar nuestro proyecto en los chapters americanos. Por ejemplo, en un chapter en la zona este, por ejemplo, en Boston, Nueva York, y en un chapter en la zona oeste, en San Francisco. Por tanto, nosotros hablamos con los presidentes, esto funciona como una red de franquicias, hablamos con los presidentes de los capítulos y, por tanto, de alguna manera les permitimos esto, ¿no? ¿Seguimos? Esto es un poco información que reciben nuestros inversores. Nosotros cuidamos a los inversores. Tenemos una comunidad de inversores, porque claro, esto funciona de poner en contacto a emprendedores con inversores. Les damos unos elementos, de alguna manera, de elementos de valor, ¿no? Pasamos. Bueno, se han dado un premio en Europa, también lo pasamos. Esto es un poco de 2 segundos de publicidad. Esta es la foto del premio. Pasamos también. Sí. Pasamos. Ahí está nuestro presidente de Barcelona. Estos son los foros, estos son un poco los modelos de foros que organizamos. En Madrid, como digo, estáis invitados al del día. Ahí tenemos alguna historia de track record de proyectos analizados. Este año vamos a hacer pues del orden entre 20 y 25 proyectos. Los hacemos de 2 tipos, en abierto o a demanda de. Por ejemplo, hace 2 semanas hemos estado en Santiago, invitados por la Diputación de La Coruña, con un foro alrededor del negocio que hay alrededor del Camino de Santiago. Y dentro de 2 semanas, la Diputación de Palma de Mallorca y el Gobierno balear nos han pedido que organicemos un foro, en este caso con foco muy para la industria aeronáutica, ¿no? A veces, por ejemplo, hay gobiernos regionales o zonas regionales que quieren especializar su economía en determinados focos, ¿no? Pues entiendo, por ejemplo, pues un tema muy importante en Extremadura, entiendo que puede ser, por ejemplo, el foco agroalimentario, ¿no? El foco agrotech, yo le veo un futuro tremendo. Precisamente hace
que para mí fue una maravilla, ¿no? Porque os dije que fui director naval de Mata. Hace una semana me invitaron la gente de la Universidad de Extremadura, que tiene un convenio con Philip Morris, y los tabaqueros. Estuve allí en Juste, ¿no? Y tuvimos una sesión un poco pues para hablar de esto, ¿no? De alguna manera de los proyectos de startups relacionados con el mundo agrario, con el mundo agrotech, con el mundo de la transformación del sistema, ¿no? Pasamos. Bueno, esto también lo voy a pasar un poco, ¿no? Para que nos dé tiempo a las preguntas de qué busca un Business Angel. La verdad es que esto es una documentación, como os digo, pues utilizamos mucho en todo un seminario, ¿no? Que es muy largo, ¿no? Pasamos esto también, que yo creo que esto ya os lo hemos dicho. Un foro de inversión. Yo creo que la mejor forma de que veáis un foro de inversión sería acudir. En un foro de inversión ponemos en contacto, vemos entre 8 y 10 propuestas. Es un poco el punto de arranque, ¿no? Un foro de inversión es la oportunidad que una startup, de poder conocer simultáneamente al mismo tiempo. Una startup podría intentar conocer inversores privados y business angels individualmente, 1 más 1, ¿no? Incluso hay alguna publicación por ahí, por ejemplo, muy interesante, que os la recomiendo, se llama El Referente, donde hay algún tipo de, digamos, entre comillas, de directorio. Lo que pasa es que en un fondo de inversión lo bueno es de alguna manera tenerlos a todos juntos, por decirlo así, o a una mayoría importante de una red como la nuestra, ¿no? Pasamos, y por tanto poder contar tu proyecto de una forma, ¿no? Esto lo pasamos también porque de alguna manera sería un poco cómo son los esquemas de pensamiento, ¿no? Cómo piensa un Business Angel, ¿no? Para que nos dé tiempo un poco más a las preguntas también. Esto también lo vamos a pasar. Voy a ir directamente ya. El Business Angel hace una especie de pequeño scoring en su cabeza, ¿no? De cuáles son los criterios, que sería también, pues aquí hay muchísimo contenido, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de elección de un Business Angel, ¿no? Es como si hiciera un sistema interno de scoring, ¿no? Fijaos, por ejemplo, ahí arriba una parte muy importante tiene que ver con el equipo, ¿no? Dicen los americanos que en esta fase inicial un poco, ¿no? Los jinetes son más importantes que el caballo, ¿no? Porque el caballo a veces no hay mucho, ¿no? Pasamos también. Paso este tema que tiene que ver con valoración. Imaginaos que el proceso es una startup, se presenta en un foro de inversión, comienzan de alguna manera las relaciones, por decirlo así, hay un proceso relacionado de due diligence, también quedaría para hablar bastante, etcétera, etcétera, ¿no? Veo una pregunta de Pau, ¿no? Ahora la contestamos también. Hay una modalidad nueva de Business Angels que podría ser de alguna manera plataformas de equity crowdfunding. Yo, por ejemplo, tengo cierta relación con esta plataforma, ¿no? Fellow Funders, que funcionan muy bien, para chavalotes que trabajan en el Santander, muy amigos, ¿no? Que han creado, ¿no? Lo que pasa es que, cuidado, digamos que la financiación de una startup en una plataforma de equity crowdfunding supone el haber recorrido ya unos procesos que son como los que he dicho de alguna manera, ¿no? Pasamos. Quiero hablar 2 ideas nada más, antes de las preguntas, un poco también vamos a pasar un poco, me han pedido también un poco de la financiación bancaria. Vamos a pasar también, porque estos son un poco de antecedentes, de rationals. Pasamos. Vamos a pasar. Bueno, vamos un poco a este punto, ¿no? Bueno, fijaros, hemos dicho qué pasaría del año 0 al año 2, muy rápidamente, del año 2 al año 4 con la financiación de inversores privados, a partir del año 4. Bueno, a partir del año 4, en general, la startup que ha ido bien, tiene ya volumen de ventas, tiene clientes, tiene ventas, tiene resultado contable positivo, es una empresa atractiva para la financiación bancaria tradicional, ¿no? Bueno, la financiación bancaria tradicional hemos dicho que tiene unas características determinadas, ¿no? Y la que tiene una serie de herramientas, de instrumentos, como os he dicho, creo que la conozco muy bien, he estado solo mis últimos 30 y tantos años de vida profesional, ¿no? En el sector bancario, BBV, he sido subdirector general de Banco Guipuzcoano, un banco pequeño mediano, y en los últimos años como director de desarrollo de negocio y de relaciones institucionales de Caixa, ¿no? En toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, la financiación bancaria, que tiene instrumentos, no es un tema de instrumentos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, es un tema de fundamentalmente, vamos a pasar a la siguiente. Esto os lo dejo ahí como un poco como elementos de valor añadido, de documentación. Lo que tiene que ver son fundamentalmente con ratios financieros, ¿no? Con ratios financieros, ¿no? ¿Qué ratios son los más importantes? Vamos a ir al anterior, perdóname, vamos a ir al anterior. María, anterior, discúlpame que no pueda yo controlar esto, pásame al anterior.
Vamos a la anterior, esta. Bueno, vamos a ver, hay algún ratio que es especialmente importante para la financiación bancaria, para los analistas de créditos o de riesgos de bancos, ¿no? Uno tiene que ver con lo que llama ahí el ratio de endeudamiento. Yo creo que los dos primeros son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, ¿no? El primero tiene que ver con qué proporción del pasivo de tu empresa son recursos propios y qué proporción son recursos ajenos, ¿no? Os dije antes hoy en día que en general, incluso aunque seas telefónica, es necesario tener una estructura de recursos propios próxima al 50%. Segundo ratio. El primero tendría que ver con la estructura, ¿no? Esto nos daría también un poco para unas ciertas, no sé qué de familiarizados estáis con, de alguna manera, con conceptos financieros. Necesitamos, si somos emprendedores, disculparme como no os conozco, bueno, no, seguro que algunos lo sois, ¿no? Pero tenemos que tener una cierta familiarización, ¿no? con el ámbito financiero, ¿no? Además de vuestros ámbitos técnicos, ¿no? Además con el ámbito de la startup, además con el ámbito, o tenemos una persona, ¿no? que lleva la gorra financiera, ¿no? A lo mejor nuestra startup somos una formada por un par de chavalotes, el típico chavalotes, yo no sé, ¿no? Que han pensado que había un hueco de mercado, que han construido una app, que han construido no sé, pero necesitamos también, porque vamos a tener que lidiar con proveedores de alguna manera de dinero. El segundo ratio tiene que ver con la capacidad. Uno es la estructura financiera, cuáles son tus recursos propios sobre el total, y dos, con tu capacidad de pago, la capacidad de la misma, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la proporción de deuda financiera sobre EBITDA, para que el banco esté seguro que va a ser capaz de que le repagues la financiación. Bueno, vamos a dejarlo si queréis aquí, porque veo que son y 53. Yo quisiera un poco que tuviéramos algún tiempo. Las siguientes transparencias, como digo, bueno, es una presentación bastante larga. Bueno, como os digo, yo incluso en los seminarios que damos, pues es un seminario que lógicamente en una hora pues es muy difícil. Se trataba solo un poco de abrir ventanas, ¿no? Vamos, si queréis, un poco, María. Yo esto os lo dejo también para las personas que estéis más sensibilizadas, lo vais a entender perfectamente. Para las personas que estéis a lo mejor menos familiarizadas, pues a lo mejor necesitaríamos, no sé, algún seminario introductorio de nivelación de finanzas, pero bueno, esto ya os lo dejo un poco. Contad con mi ayuda. En la última transparencia, vamos a dejarla si queréis la última, porque en la última ahí tenéis mis datos, María, digo, porque en un momento determinado, la ultimísima, ahí tenéis tanto mi móvil como tenéis mis datos. El particular, mi mail particular, fernandomoroy@gmail.com, y el de Keiretsu, perdón, no es me he equivocado, perdón, es keiretsuforum.com. Corrígemelo, por favor. Porque la web sí, la web española es keiretsuforum.es, la web. La web americana es keiretsuforum.com, ahí veréis un poco la internacional, pero cuidado porque el correo mío es keiretsuforum.com. Perdóname, disculparme, he cometido un lapsus. Tenéis los dos mails, el particular y el móvil también. El móvil está. Sí. Muy bien. Preguntas. Tenemos 6 minutitos. María. Vale, pues os animo, compañeros y compañeras, a que lancéis las preguntas. Por ahora voy a trasladar la de Pau Ubach, que comenta así: el Business Angels busca exclusivamente startups que buscan ser vendidas. Dice que lo pregunta porque ha visto la estrategia de salida. Sí, Pau. Muy buena pregunta, muy interesante. Vamos a ver, seamos sinceros. Cuando hablamos de Business Angels o de inversores privados, yo lo he hecho desde la óptica de un inversor financiero, no es un inversor industrial. Un inversor financiero es alguien que nos va a ayudar, vamos a imaginar, en el año 2, nos va a ayudar aportando los fondos que necesita la startup para el crecimiento, que si no, pues no los podría tener, ¿no? Por tanto, es un inversor financiero. Y seamos sinceros, él no sé si para ser vendida, él lo que sí está pensando el día que entra en la startup, está pensando, oye, yo aporto este capital, a cambio de esto me dais una participación en el equity, una participación en el stake, no un stake, una participación en el equity, y de alguna manera al cabo de unos años lo que estoy pensando es en vender esto, ¿no? De alguna manera, en vender mi participación. ¿Y cuánto valdrá mi participación? Eso es lo que realmente está pensando. Por eso, cuando los que vengáis, si alguno venís al foro de inversión del día 24 de abril, vais a ver que uno de los elementos, ¿no? Uno de los puntos a los que se refiere la presentación de los emprendedores es lo que se llama la exit strategy, ¿no? La estrategia de salida. La estrategia de salida es decirle al inversor
¿quién podría venir de alguna manera a reemplazarle, ¿no? ¿Y quién va a venir a reemplazarle? Pues pueden ser varios, ¿no? Puede ser otro inversor de otro calibre, otro venture capital, un socio industrial, puede ser que esa startup, ¿no? Muy típico en esto, lo vemos mucho, ¿no? Esa startup, por ejemplo, es una startup muy interesante, formada por esos chavalotes, que una empresa grande, industrial, dice, oye, pues qué interesante, de esto hay mucho interés, os lo digo ahora, ¿eh? Se me ha olvidado también de... A ver si en tan poco tiempo, pues no, a veces no me da tiempo a contároslo todo, ¿no? Por ejemplo, hay mucho interés, vivimos un mundo donde hoy hay mucho interés por parte de grandes corporaciones, lo llamamos el Corporate Entrepreneurship, de hecho nosotros somos asesores de un par de ellas, de Corporate Entrepreneurship, y yo soy tutor también de un proyecto de Corporate Entrepreneurship hasta de, no sé, hasta cerveceras, ¿no? Hasta Estrella Galicia, ¿no? O sea, es decir, en todo tipo de empresas, ¿no? Que de alguna manera se dan cuenta que la innovación no es fácil de crearla, generarla desde dentro. Entonces lo que hacen es decir, oye, ¿por qué no creamos un proyecto de atracción de startup vinculadas con mi negocio? Las ayudamos, las desarrollamos, etcétera, etcétera, y si me interesan, pues en un momento determinado las compro. Por lo tanto, hay un concepto ahí de inversor corporate. De un inversor financiero puro, pues también lo que está esperando es que al cabo de esos 4 o 5 años alguien le sustituya, vender su participación por un multiplicador pues muy atractivo, totalmente legítimo. Yo diría que ambos han creado valor. Han creado valor la startup, que ha servido para pasar a la siguiente fase, y ha creado valor también el inversor, pues rentabilizando legítimamente sus fondos, ¿no? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Inma nos lanza la pregunta, bueno, nos gustaría consultarte cuál es el momento real de presentar un proyecto innovador. A un inversor, perdón. ¿Cuál es el momento real de presentar un proyecto a un inversor? Yo creo que, sinceramente, a un inversor externo, yo creo que cuando seamos capaces de poner muy en valor nuestro proyecto. Yo sé que nuestro proyecto es un proyecto maravilloso, es un proyecto muy estupendo. Además, que nosotros somos los padres, vosotros sois los padres del proyecto. ¿Qué vais a decir? No, y es que es verdad que es un proyecto muy interesante. Pero ¿cómo hacemos? El problema es que esto es un poco duro, ¿no? Es así, ¿no? ¿Cómo hacemos de alguna manera ver a la otra parte que nuestro proyecto es un proyecto muy interesante? Pues hombre, yo además como soy profesor de finanzas, pues soy un poco más duro con los chicos, ¿no? Y pues al final, hombre, la forma de esto de ver es ver que el proyecto tiene clientes, que el proyecto tiene revenues, que el proyecto tiene ventas, que el proyecto tiene, ojalá, resultados. Y esto, que el proyecto tiene EBITDA, como decimos en términos financieros. Esto va a ser difícil que lo hagamos, que seamos capaces de visualizarlo, no antes de un primer año y medio, segundo año. Por eso os dije antes que es muy importante que lancemos un proyecto muy innovador, tenemos que tener fondos propios para lanzarlo primero, tenemos que acudir a instrumentos de deuda para que de alguna manera ese proyecto que realmente es innovador, la innovación del proyecto, vamos, el contraste de un proyecto, la innovación lo dice el mercado también. ¿El mercado quién? Los clientes, que nos compran, que tenemos ventas. Y al final de ese año 2 aproximadamente tenemos mucha fuerza y tenemos mucha capacidad para ir a un foro de inversión, para decirle a inversores, mira, nuestro proyecto, este es este proyecto, con esta ventaja competitiva, con estos elementos de innovación, con estas ventas, con estos clientes. Entonces, a partir de ahora, y andamos buscando para la siguiente fase, además lo que le dice es ando buscando dinero para crecer, palabra mágica, para realmente crecer. Y a partir de ahí es más fácil atraer dinero. Muchas gracias, Fernando. Alfonso Santos nos pregunta, dentro de los Business Angels, ¿hay especialidades según el sector? ¿Y habría posibilidad de creación desde cero en el proyecto? ¿Habría posibilidad de, perdón, esta última segunda no la he oído? De creación desde cero en el proyecto. Bueno, primera pregunta. Existen algunos foros de inversión muy verticalizados, ¿no? Y hay inversores, hay un business angels muy verticalizado, que dice, oye, yo solo invierto en TIC, yo solo invierto en biotecnología, yo solo invierto en demás. Bueno, nuestro foro de inversión no, nuestro foro de inversión es transversal. Nosotros, por tanto, nosotros creemos hoy todavía que el mercado español, esto no ocurre en América, en San Francisco y demás, nosotros solemos acudir cada 2 años a la feria, nos invitan a la delegación española, más o menos al foro de San Francisco, allí el mercado es más maduro. Aquí todavía, por ejemplo, nuestro foro es transversal. En nuestros foros, y como os digo, te puedes encontrar con un proyecto TIC, con un proyecto de biotecnología, con un proyecto agrotech, con un proyecto
no sé, de videojuegos, y por tanto, nosotros somos bastante transversales, por tanto, pero hay, a verlos hay. Son foros son foros un poco cerrados, ¿no? Hay un proyecto de biotecnología que dirige la Asociación Española de Biotecnología, ASEBIO. Hay algunos, digamos, solo con focos. Y hay algún inversor, algún business angel que dice, yo solo invierto en Internet. Por ejemplo, esto lo digo porque es público, ¿no? El famoso business angel español, Luis Martín Caviedes, que tiene un libro, por cierto, maravilloso, que os lo recomiendo. Mis chicos de clase del máster se lo tienen que leer casi, ¿no? Tienes una startup de Luis Martín Caviedes, ¿no? Muy interesante. Este solo invierte en proyectos TIC. Bueno, somos transversales. Y dos, la pregunta 2 era si... ¿Habría posibilidad de creación desde cero en el proyecto? De creación desde cero. De financiación desde cero de un business angel. En el momento inicial lo veo difícil, ya un poco ya lo dije, o sea, en España, hoy, en la realidad, ¿no? A mí me gusta hablar de las cosas reales, tengo 61 años para 62, por tanto soy muy, muy pegado a la tierra, ¿no? A veces hay gente que habla de otras geografías, no, en la realidad española yo creo que hay que seguir ese proceso que dije de financiación, ¿no? La financiación es un proceso ordenado, ¿no? Aquí el orden de los factores pensamos que sí altera el producto, pensamos que es difícil que acuda inversión de business angels, inversión de inversores privados en el momento cero. Si he entendido bien la pregunta tuya, momento cero es que, bueno, pues uno puede tener un proyecto, pero en el fondo un proyecto, aunque sea maravilloso para nuestros ojos, pues no deja de ser un PowerPoint, ¿no? O sea, un proyecto es un proyecto maravillosamente, pero de PowerPoint, ¿no? Si es que he entendido bien la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Si quieres hacer alguna aclaración sobre la pregunta o si tienes alguna duda, cualquiera de los compañeros y compañeras que estáis aquí, si tenéis alguna pregunta, vamos a ir terminando el webinar. Entre tanto, pues agradecer la presencia de Fernando, que es un gustazo tenerte cerca y que nos traslades Pues tus conocimientos. la verdad que siento un poquito, me encantaría estar mucho más tiempo con vosotros. Es un tema relativamente amplio, ¿eh? O sea, es un tema, claro, en una hora abrir un poco ventanas y demás, pues no es fácil, ¿no? Es un tema que tiene, como veis, bastantes focos, bastantes temas y, bueno, pues me gustaría haber estado estar mucho más tiempo, pero entiendo que al final, pues, estos son los recursos que tenemos y ahí tenéis también de todas formas mis mail. En pie sigue mi invitación. Me encantaría que, bueno, cualquier otra cosita que creáis, pues en fin, contar conmigo. María, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y como os dije antes, pues incluso tengo un cierto cariño sentimental aunque soy del norte, soy de Bilbao, pero la primera oficina en la que fui director, cuando tenía 20 y pocos añitos, ¿no? Me mandaron fue a Navalmoral de la Mata, ¿no? O sea que, fijaros, ¿no? De hecho no sabía dónde estaba al principio, o sea que, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Ha sido para mí un placer. Igualmente. Hasta pronto, María.